El seminario se va a tratar justamente de esto, ¿sí? De hablar del poder del nombre de Jesús. Tenemos un nombre poderoso en nuestra vida, ¿sí? Un nombre sublime, dice la Escritura que ante este nombre se doblará toda rodilla en los cielos y en la tierra. También dice allá por el libro de los Hechos capítulo 3, también dice que y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. O sea, fíjese qué interesante que es sobre todas las cosas nuestra fe, nuestra doctrina y la intención de Dios también trata, amados hermanos, de un nombre que salva. Yo sé que en muchos lugares se utiliza el nombre de Jesús para reprender demonios, y se utiliza el nombre de Jesús para traer prosperidad a la vida, y se utiliza el nombre de Jesús para bueno, cuántas cosas el ser humano necesite, ¿verdad? Pero sobre todas las cosas este nombre fue dado a la humanidad para salvarlo, porque no hay otro nombre que pueda salvar, no hay otro nombre que tenga este poder, no hay otro nombre que es indiscutible el nombre de Jesús con respecto a lo que a lo que es poder de salvación. Y en eso queremos un poco meternos en este seminario, ¿verdad? Usted entenderá que son 6 clases que vamos a tener, por lo tanto hoy vamos a tener una partecita, nada más una introducción, calculo que le vamos a poder sacar más jugo seguramente a lo que venga, ¿verdad? El capítulo 1 habla de Dios en Cristo. Y vamos a ver en este capítulo, vamos a ver algunas cositas, ahí lo está viendo, ¿no? Bien, 1 Timoteo 3:16, ¿sí? Vamos a leer todos ese versículo y vamos a dar comienzo entonces a este estudio con este versículo, ¿no? Dice la palabra de Dios: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, ¿sí? Fíjese que dice indiscutiblemente, no, o sea, no dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la Santísima Trinidad, ¿no? Porque vamos a estar hablando un poco de esto, vamos a estar hablando de lo que es realmente el nombre de Jesús. Y para hablar de lo que es el nombre de Jesús tenemos que entrar también en un tema de que es de lo que genera confusión, porque lo vamos a aclarar bíblicamente. Tenemos que aclararlo. O sea, quizás para algunos que recién están escuchando esto le va a sonar un poquito difícil. Yo le pido paciencia porque es un estudio de 6 clases donde la intención es que esto les quede claro a todos. Por eso digo que tienen que anotarlo, y anotar las preguntas. Y quizás las preguntas se las voy a responder por privado, porque seguramente van a surgir muchas preguntas que se van a adelantar a lo que va a dar el estudio. En 6 clases seguramente todas esas preguntas se van a evacuar, pero es importante que prestemos atención paso por paso. No dice que grande es el misterio de la Santísima Trinidad, dice grande es el misterio de la piedad, dice, ¿sí? No dice que Dios fue manifestado en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que dice que Dios fue manifestado en carne. O sea, la Biblia, los 66 libros que tiene, no enseña nunca, hermanos, nunca enseña en una misteriosa piedad de 3 personas, sino que siempre habla del misterio de la divinidad en la encarnación. Dios fue manifestado en carne. Colosenses capítulo 2 dice que en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, todo Dios estaba dentro de un estuche de carne, como dice acá, ¿verdad? Dice, Dios fue manifestado en carne. ¿En qué momento Dios se manifestó en carne? Si no fue en el momento de la encarnación en Jesucristo, ¿verdad? Por eso Jesucristo, vamos a hablar que hay en él una doble naturaleza. Esto lo vamos a ver continuamente, que en Jesucristo hay una doble naturaleza, una naturaleza humana y una naturaleza divina. A veces operaban su naturaleza humana, a veces operaban su naturaleza divina. ¿Eh? Por eso es hijo de Dios, es hijo de los hombres. Eso lo vamos a ir viendo a medida que avanzamos en este estudio, ¿sí? A ver si puedo pasar a la otra. Bien, un poco de historia vamos a hacer, ¿sí? Para poder ir entrando en tema. En el concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo,
se adoptó una tradición o un dogma, un dogma es algo que no se puede explicar, ¿sí? El dogma de la Trinidad. Fíjense que la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, este dogma aparece recién en el 325 después de Cristo, ¿sí? Y dice que el cristianismo lo ha aceptado hasta el presente, hasta hoy día. Esta tradición ha sido creída por muchas personas con un sincero corazón, sin tomar en cuenta lo que la Escritura dice en Colosenses capítulo 2, verso 8, y dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías o huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Además, no han tomado en cuenta que la doctrina de la Trinidad es un fracaso y una contradicción en sí misma, y sobre todo contradice lo que la palabra de Dios enseña, que Dios ha sido manifestado en carne. Ahora nosotros vamos a pasar a ver 21 fallas de esta tradición que nació en el 325 en el Concilio de Nicea, ¿sí? Con un sano propósito de que podamos despertar el interés de todos, ¿sí? Yo sé que esto a algunos les va a generar un desconcierto, a otros les va a generar un asombro, pero bueno, a mí me pasó exactamente lo mismo cuando recién llegué a los caminos de Dios. Yo era católico, obviamente el católico cree en la Trinidad, pero sobre todas las cosas lo que es muy fuerte en el catolicismo es la idolatría, ¿verdad? Las imágenes. Yo creía mucho en eso hasta que me abrieron la Biblia y me mostraron lo que la Biblia dice con respecto a la idolatría y a las imágenes, y entonces ahí me di cuenta de que yo estaba colocando mi fe en un lugar equivocado. Ojalá que Dios nos ayude y nos guíe para que podamos, ser el instrumento de Dios para que poder aclarar todas estas cuestiones espirituales, ¿no? Avancemos, a ver si podemos. ¿Ahí avanzó? Amén. Bien. Fallas y contradicciones de la Trinidad. Vamos a empezar por ahí porque vamos a ver un poco qué es lo que creen ellos, qué es lo que dice la Biblia y qué es lo que deben creer las personas, ¿verdad? El problema básico es que la Trinidad es una doctrina extra bíblica, o sea, no es bíblica, que contradice un número de enseñanzas y muchos versículos se contradice con la Escritura. Además, la doctrina tiene un montón de contradicciones internas. Lo que nosotros vamos a mostrarle ahora, varios puntos le vamos a mostrar donde se va a dar cuenta que la doctrina choca con la palabra de Dios y hay formas que no se pueden interpretar. Por eso es que muchas personas que creen en la Trinidad terminan luego diciendo, cuando no encuentran respuestas a sus preguntas, terminan diciendo de que esto es un dogma, de que esto es algo que no se puede explicar. Imagínense ustedes, amados hermanos, que si realmente no se pudiera explicar, el Señor no nos estaría dejando en nuestras manos una palabra para que nos llenes de interrogantes o para que sea una palabra que no le podamos encontrar la vuelta, y sobre todo para la salvación del alma. O sea, si hay algo que Dios nos ha dejado claro, es el plan de salvación. Ninguno de nosotros hemos quedado excluidos del plan de salvación. El plan de salvación en la Biblia es clarísimo. Costó mucho, hermanos, costó mucho, ¿sí? La sangre de nuestro Señor Jesucristo, y no era para que quede como si fuera un acertijo, ¿verdad? O que quede en un dogma. No, no. El plan es clarísimo y los apóstoles lo entendieron clarísimo, y ahora usted se va a dar cuenta, cuando pasemos nosotros a ver cada una de estas fallas, se va a dar cuenta las contradicciones que hay en la fe y qué fuerte que es nuestra doctrina con respecto a la palabra de Dios. Y esto es lo que nos llena de satisfacción, que la doctrina del nombre de Jesús, no de lo solo Jesús como dicen, la doctrina del nombre de Jesús, usted va a ver qué fuerte que es, porque la fortaleza se da por las raíces que tiene en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces comenzamos preguntándonos, una de las contradicciones, comenzamos preguntándonos para tratar de entender nuestra doctrina y la doctrina del error, ¿verdad? ¿Qué es lo que piensa uno y qué es lo que piensa la otra?
Entonces nos preguntamos todos, yo le pregunto a todo el grupo que está acá, ¿Jesucristo tuvo dos padres? ¿Es que Jesucristo tuvo dos padres, tuvo dos papás? Y usted preguntará, pero pastor, ¿por qué usted dice eso? Bueno, porque hay dos palabras, hay dos versículos, la palabra de Dios, donde uno habla, Juan capítulo 1, verso 3, habla que lo que hemos visto y oído, dice Juan, ¿verdad? Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Por este lado está mostrando que Jesucristo tuvo al Padre, la primera persona de la Trinidad, el Padre, como su verdadero Padre, ¿verdad? ¿Se entiende? O sea, Jesucristo en este versículo, el Padre sería la primera persona de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Sería la primera persona. Pero dice en Mateo capítulo 1, verso 18, verso 20, que el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería difamarla y quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, y aquí el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, la pregunta es la siguiente: si a mí en Juan me dice que el Padre de Jesús es la primer persona de la Trinidad, y en Lucas me dice que es el Espíritu Santo quien engendró en María, o sea, que el Espíritu Santo sería el Padre, entonces estamos en una disociación importante, ¿verdad? Y no es que la palabra de Dios esté disociada, es que lo que se ha disociado, lo que no se ha comprendido, lo que se ha tergiversado, se ha cambiado, es el entendimiento, es la forma de entender esto, ¿verdad? Por eso leímos lo que sucedió en el año 325 después de Cristo. Hasta el 325 después vamos a tener una clase de historia de esto. Pero hasta el 325, un poco antes todavía, se creía siempre en un solo Dios, se creía que Dios fue manifestado como Padre para crear, como Hijo para redimir y para salvar al mundo, y hoy como Espíritu Santo en la iglesia, ¿verdad? Pero no es que son tres personas diferentes, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Hay uno solo, y ese solo es Jesucristo, es el Dios todopoderoso, un Dios que se manifestó para crear, se manifestó para salvar y hoy se manifiesta para llenarnos con su santa presencia. Pero no son tres personas diferentes, es uno manifestado de tres formas diferentes. Si hablamos de personas diferentes, estamos hablando de individualidades, estamos hablando de tres personas distintas, y no es el caso de la palabra de Dios. ¿Se entiende? O sea, la palabra nos enseña es que Dios siempre fue uno. Ustedes vayan pensando y haciendo historia. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Dios uno es, ¿verdad? Uno es. O sea, imagínense que dice el apóstol Pablo que nosotros somos nosotros somos una rama injertada. O sea, el tronco, el árbol se da en los judíos, en el hebreo, Deuteronomio 6:4. Nosotros somos una rama del árbol que no puede cambiar la esencia del árbol. O sea, nosotros seguimos manteniendo la unidad y entendiendo de que Dios es uno. Amén. Entonces, la pregunta es la siguiente: para aquellos que creen que son tres, que Dios son tres, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, la pregunta esta, la primera entonces es para ellos. ¿Quién es el Padre de Jesús? ¿La primera persona el Padre o el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad? ¿Verdad? ¿Cuál de ellos es el verdadero Padre? Bueno, cuando ellos no lo van a poder explicar porque habría una contradicción. Todo aquel que cree en la Trinidad
se va a encontrar que no va a poder responder esta pregunta porque va a tener que elegir o por Juan 1.3 o por Mateos 1.18 y 20. Algunos dirán es el Padre y entonces el Espíritu Santo, la Escritura dice que también es el Padre. ¿Quién de los dos es? Bueno, la realidad es que ellos pueden ser que no tengan explicación. Esta doctrina de la Trinidad puede ser que no lo pueda explicar, pero nosotros sí lo podemos explicar desde nuestra doctrina. Hay un solo Padre y su nombre es Jesús. Él se manifestó como Padre para crear, como Hijo para redimir y como Espíritu hoy para ser derramado en la iglesia, pero es uno solo. O sea, lo que Él fue, cuando habla del Hijo de Dios, está hablando de este versículo de Lucas 1.35, de lo que fue engendrado en Él. Pero Él es el Padre eterno. Por eso el Señor Jesucristo pudo decir abiertamente a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. ¿Vamos bien todos hasta ahí? Amén. Amén. Vamos a pasar al punto 2. ¿Sí? ¿Todos vamos bien hasta ahí? Déjenmelo ver un poco. Amén. ¿Están todos ahí? Gloria a Dios. Bien, gloria a Dios. Si quiere, puede habilitar el micrófono para decirme amén y yo sigo, ¿sí? Si hay alguna pregunta, la va anotando, que después lo vamos a ir desasnando, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí entonces? Amén, pastor. Amén. Gloria a Dios. Pasamos a la otra plaquita entonces. Amén. ¿Cuántos espíritus hay en la divinidad? ¿Por qué esta pregunta? Siempre hablando de la doctrina de la Trinidad y la doctrina del nombre, la nuestra, ¿verdad? ¿Cuántos espíritus hay en la divinidad? Porque Juan capítulo 4, verso 24, dice, Dios es espíritu, o sea, la primera persona, ¿verdad? Padre, Dios. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que haya. Pero segunda de Corintios, capítulo 3, verso 17, dice, porque el Señor, hablando de Jesús, es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. O sea, acá me está diciendo que Jesús, el Hijo, la segunda persona, Él es el Espíritu. En Juan 4:24, el primero dice que el Padre es el Espíritu. En segunda de Corintios dice que el Hijo es el Espíritu. Y por definición, el Espíritu Santo sería el Espíritu, la tercera persona, ¿verdad? Ahora, fíjese qué contradicción, porque si yo le pregunto a alguien que cree en la Trinidad, le pregunto, ¿cuántos espíritus hay en la divinidad? Me va a decir 3, por lo que yo veo acá, porque la misma Biblia lo dice. Me va a decir 3, y es imposible que en la divinidad hayan 3. En la divinidad hay uno solo y es Jesús. Fíjense que Primera de Corintios capítulo 12, verso 13, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en su cuerpo. ¿Cómo fuimos bautizados? Por un solo espíritu. Amén. ¿Es alguno de estos 3 que dijimos anteriormente? No, es Jesús. Jesús manifestado en espíritu, derramándose hoy en la iglesia. Yo le voy a preguntar a todos los que están, todos los presentes, a todos los hermanos que están conectados, yo le voy a preguntar, cuando usted recibe el Espíritu de Dios en la iglesia, ¿a quién está recibiendo? A Jesús. A Jesús. A Jesús. Es uno solo. A Jesús. Exactamente, a Jesús. Estamos recibiendo a Jesús. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, dice, hoy Jesús me llenó, hoy el Señor vino a mi vida, hoy Jesús está rebosando en mí. O sea, cuando uno recibe a Jesús, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, dice la palabra. Amén. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Efesios capítulo 4, verso 4 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. O sea, para nosotros es claro,
para nosotros que diga Juan 4:24, Dios es espíritu y lo que le adoran en espíritu en verdad es necesario, para nosotros es claro, porque ese Dios es espíritu es Jesús, hoy derramado en la iglesia, el Dios todopoderoso derramado en la iglesia como espíritu. Dios. Si hablamos de 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, también lo entiendo, claro, el Señor Jesucristo es el Espíritu. Para nosotros es muy claro, por eso esto es por revelación, hay que orar, hay que entender la palabra y hay que orar al Señor, porque entre que uno estudia la palabra de Dios y ora, la palabra le va a ser revelada. Y vamos a poder ver con claridad lo que pudieron ver los apóstoles cuando tuvieron que comenzar a predicar este glorioso evangelio. Ellos no predicaron cualquier cosa, no predicaron otra doctrina, siempre predicaron la unicidad de Dios. Nosotros somos de la unicidad, no somos lo solo Jesús, somos de la unicidad. ¿Por qué no somos lo solo Jesús? Porque creemos en el derramamiento del Espíritu Santo, porque creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. La gran diferencia es que no creemos que son personas, porque no son personas. Desde el hecho que el Espíritu Santo es espíritu, ya no es persona. Partamos de ahí. Nosotros creemos que Dios fue manifestado no solo en tres manifestaciones. El Señor se manifestó de muchísimas formas, pero de muchísimas formas. Después lo vamos a ver más adelante. No se manifestó solamente de estas tres maneras, como Padre, como Hijo o como Espíritu. Se manifestó un montón más, de muchas otras formas más, ¿sí? Entonces, para nosotros es claro, hay un solo espíritu y ese espíritu es Jesús. Cada vez que la Escritura habla de un espíritu y lo marca con mayúscula, como acá en 2 Corintios o como en Juan 4:24 o en los otros versículos, cada vez que habla del Señor lo pone con mayúscula y nosotros entendemos de quién está hablando, entendemos que es del Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta ahí? Amén. Tengo el micrófono cerrado, así que no hay problema. Avanzamos una pregunta más. ¿El Padre También tengo la cámara cerrada, así y que... el Hijo son omnipotentes? Porque bueno, ¿por qué esta pregunta? Porque la doctrina de la Trinidad dicen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coiguales y coeternos. Estos creen que siempre existieron los tres desde el principio del principio. Ellos creen que los tres existieron y nosotros decimos que no, porque la Biblia no dice eso. No, dejémoslo. Nosotros creemos otra Un cosa. ratito, Entonces la y no se nos pregunta es, explica la cosa. ¿el Padre y el Hijo son omnipotentes? ¿Todo lo pueden el Padre y el Hijo? Entonces cualquiera que cree en la Trinidad diría, sí, son los dos, los tres son omnipotentes, van a decir. Entonces nosotros decimos, si el Padre y el Hijo son coiguales, entonces los dos son omnipotentes. Pero entonces, ¿por qué Dios el Hijo oró a Dios el Padre? ¿Acaso Dios puede orar a Dios? ¿Y dónde lo vemos eso? En Mateo 26:32. Un poco más adelante, Jesús, esto pasó en el Getsemaní, ¿verdad? Se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cómo puede ser que si existían los tres desde el principio, ¿sí? ¿Cómo puede ser que uno no tenga el poder y tenga que estar orándole al otro? Entonces, desde la doctrina de la Trinidad, esto no se puede explicar. No podría explicarse este versículo. Ahí hay una falla tremenda en la doctrina de la Trinidad, porque no podría explicar por qué el segundo Dios de la Trinidad, el Hijo, tuvo que orar al Padre, si los dos son omnipotentes, ¿verdad? Sin embargo, desde nuestra doctrina del nombre, Jesús oró, pero oró en su humanidad.
Él era tan humano como tan Dios. Él en la barca, cuando se levantó una tempestad, dice la escritura que estaba durmiendo y dormía por cansancio, por estar, como decía Colosenses, toda la plenitud de Él estaba en ese cuerpo, en Jesús, toda la plenitud de la deidad estaba en Él. Ese cuerpo se cansaba y por eso tenía que dormir en la barca, ¿verdad? Amén. Pero también, a minutos más tarde, se pone de pie, Amén. reprende las olas, dice la escritura ya por el libro de Job, que el único que tiene autoridad y poder sobre la naturaleza y sobre el mar es Dios Todopoderoso. O sea que imagínense que cuando Él reprende las olas, usted imagínese que no solamente estaba reprendiendo algo natural, había un mover ahí espiritual detrás de esas olas, ¿verdad? Que tuvieron que calmarse, el mar estaba embravecido y se hizo gran bonanza. ¿Por qué? Porque Jesucristo tenía una doble naturaleza, era humano, por eso se cansaba y dormía, pero también era el Dios Todopoderoso que tenía el control sobre la naturaleza y sobre todos los espíritus. Amén. Él tenía sed y por eso se acercó al pozo y le pidió a la mujer que le diera de beber. Minutos más tarde le estaba diciendo a la mujer, si tú me pidieras agua, yo te daría agua para vida eterna. O sea, él era tan humano como tan Dios. Era tan humano que en la cruz dijo, las últimas palabras de él fueron en la cruz, consumado es. Consumado es. Gloria a Dios. Y así como él termina con esas palabras y sufriendo como un ser humano, doliendo, su cuerpo dolido por todo lo que había atravesado, desgarrado por todo el sufrimiento que tuvo que atravesar, como humano terminaron ahí sus días, pero como Dios, se rasgó el velo, aleluya, tembló la tierra, se abrieron los sepulcros y él fue a mostrar al infierno quién tenía la llave. Este es el Dios que nosotros servimos, el Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Vuelvo a repetir lo que dice Gloria a Juan Dios. 10:30. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo el Señor. Dios fue manifestado en carne. Sí, amén. ¿Cuándo le vimos a él? Ahí hay un micrófono acá. ¿Cuándo lo vimos a él? ¿Cuándo este mundo vio a Jesús manifestado en carne? Cuando pisó esta tierra. Fue la única, Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles. ¿Cuándo los ángeles pudieron ver a Dios? Cuando se encarnó en Jesucristo. ¿Entienden? O sea, para nosotros es fácil explicar esto por la doble naturaleza del Señor, pero hay una gran contradicción en la doctrina de la Trinidad. ¿Vamos bien hasta ahí? Amén. Amén. Y quedan 15 minutos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Acuérdense que las preguntas que tengan me las hacen finalizada el curso del día de hoy, ¿sí? Hasta el próximo martes tendremos la clase 2. Pero finalizado hoy la primera clase, respondemos todas las preguntas que tienen que ver con la primera clase, ¿sí? Vamos a la siguiente placa. Siguiente pregunta. ¿Quién conoce el tiempo de su advenimiento? O sea, advenimiento es el tiempo que el Señor volverá, ¿verdad? Según la filosofía o la doctrina de la Trinidad, la segunda persona, o sea, el Hijo, es omnisciente, porque por lo que explicamos anteriormente, son coiguales y coeternos según esta doctrina, ¿sí? ¿Qué quiere decir que es omnisciente, que todo lo sabe? Pero fíjese que en Marcos 13:32, o sea, si a mí alguien de la doctrina de la Trinidad me dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coiguales los tres, son eternos los tres, yo entiendo que los tres son omniscientes, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Entonces, cuando me dicen que sí, podemos mostrarle este versículo. Este versículo dice de Marcos 13:32, pero de aquel día y hora del advenimiento del Señor, por supuesto, nadie sabe
ni aún los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces, ¿cómo es que si las tres personas son omniscientes, el Padre, el Hijo, cómo es que si las tres personas todos lo saben, cómo puede ser que solamente una, el Padre, sabe el tiempo de su advenimiento? Bueno, es muy difícil explicarlo desde la doctrina de la Trinidad. Lo más probable que a esta pregunta ellos puedan responder de que es un dogma, de que estas son las cosas que no tienen explicación. Sin embargo, para nosotros sí tienen explicación, ¿sí? Nosotros no creemos que hay tres personas. Por eso es que para nosotros es más fácil entenderlo, porque la Biblia no muestra nunca que hay tres personas. Cualquiera de las manifestaciones del Señor, Él nunca deja de ser omnisciente. Él no deja de ser omnisciente ni como Padre, ni como Hijo, ni como Espíritu. Solo que humanamente no se podía conocer el tiempo que Él volvería. Pero no quiere decir que Él haya dejado de ser omnisciente. ¿Ven? Ya, la humanidad no lo podía saber. La humanidad de Cristo desconocía, no su divinidad. Imagínense que si dicen que solo Dios lo sabe, Colosenses 2.9, anótelo por el versículo 9, aquí muchas veces, Colosenses 2.9, dice que en él, en el Hijo, estaba toda la plenitud de Dios. O sea, la parte divina, el Cristo divino, el Cristo Dios poderoso, sí que lo sabe. Su parte, su naturaleza divina lo sabe. Su naturaleza humana no lo sabía. Lo que acá está dejando entrever en este versículo es que nada humano sabe ni va a saber el tiempo que el Señor va a regresar. Por eso es que tenemos que estar preparados, ¿verdad? Acá estamos en otro tema, pero por eso es que tenemos que estar preparados. Es por esa razón que tenemos que tener las lámparas encendidas. Tenemos que estar preocupados por estar listos, porque en un abrir y cerrar de ojos, dice la Escritura, el Señor puede venir por los suyos. Porque solo Él sabe el tiempo que volverá por sus hijos. ¿Estamos bien hasta ahí? Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a otra pregunta para tratar de entender más nuestra doctrina con la doctrina de la Trinidad. ¿Tiene el Hijo poder sin que el Padre se lo dé? Bueno, si son iguales, entonces, ¿cómo puede ser que el Hijo no tenga poder si el Padre no se lo da? Si a mí me dicen desde una doctrina de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu son coiguales y coeternos, los tres atributos aplican a los tres. Omnisciente todo lo sabe, omnipotente todo lo puede, ¿sí? Y me queda omnipresente, los tres están en todos lados. Así se cree desde la doctrina de la Trinidad. Sin embargo, Juan capítulo 5, verso 19, respondiendo Jesús dijo: de cierto os digo, no puede hacer nada por sí mismo, sino que hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Juan 5:30 dice el Señor Jesús: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del mismo. ¿Cómo se explica estos dos versículos desde la doctrina de la Trinidad? Porque evidentemente acá el Hijo no tiene poder si el Padre no se lo da. Entonces, la doctrina de la Trinidad, que me dicen que son coiguales y coeternos, hace aguas con este versículo. ¿Sí? ¿Entiende? Amén. Hay un versículo, hay un micrófono que está ahí acoplando, hay algo de fondo, si lo pueden silenciar. Cuando Jesús hablaba como humano, Él enseñaba la dependencia de Dios, como por ejemplo cuando enseñó a orar. ¿Se acuerdan cuando enseñó a orar? Si pueden, por favor, No me deja. me parece que es un micrófono. No me deja.
cuando enseñora. Cuando él enseñó, No, puedo escuchar, pero no puedo escribir. enseñando desde lo humano. Se van a cortar ¿se el entiende? guitarra, la va a cortar. Enseñaba desde lo humano cómo nosotros tenemos que conectar con Dios, cómo tenemos que hablar con Dios, de qué forma nos tenemos que presentar delante de Dios, cuáles son los puntos que nosotros tenemos que tocar en nuestra oración. Fíjese que cuando él enseña a orar el Padre Nuestro, no está diciendo que tenemos que repetir el Padre Nuestro todo el tiempo. El Padre Nuestro es una oración que el Señor lo pone a nuestra disposición para que nosotros podamos entender cómo a través de una oración se pueden abarcar varios puntos que hacen a nuestra necesidad, a nuestra vida cotidiana y que necesitan ser resueltas, ponerlas en las manos de Dios. Está hablando de repetir, ¿verdad? Rezar es repetir, sino que de orar, de hablar con Dios, pero lo hacía humano. Él era Dios, siempre era Dios. Él dijo, por eso la Escritura dice que a mí ha visto el Padre, o sea, él siempre fue Dios, nunca dejó de ser Dios. La única diferencia, y nosotros tenemos que entender esto, es que Dios muchas veces hablaba, el Señor Jesucristo hablaba como hombre y a veces hablaba como Sí, yo, mira la mano, se va a hacer y se va a la mano. estaba hablando como hombre. Y había Tiene la mano. momentos que él hablaba como Dios y ordenaba, que sanaba enfermos, que resucitaba muertos, eso porque hablaba como Dios. ¿Entiende? Por eso vimos nosotros su gloria. ¿Se entiende? Para nosotros es fácil entender, no es que el hijo tenía que pedir al padre autorización o poder, no, es que cuando él obraba como su naturaleza humana, tenía un desenvolvimiento en esa naturaleza, pero cuando él se desenvolvía como Dios, su desenvolvimiento era diferente y el resultado era diferente. Él podía decir desde lo natural, si es posible pasa de mí esta copa, pero desde lo espiritual, desde lo divino, asumió esa responsabilidad y salvó al mundo por eso. A todos los que se acerquen fueron salvos porque él procedió y fue muy eficaz desde lo divino. ¿Entienden? Entonces, ahí está el gran secreto de entender por qué Jesús a veces hablaba de una forma o de otra. Porque lo podía hacer desde su naturaleza natural, de su naturaleza humana o desde su naturaleza divina. ¿Vamos bien? Amén. ¿Quién murió? Siguiente pregunta. ¿Quién murió? ¿Murió Dios el Hijo? Porque Jesucristo murió. Entonces, ¿murió Dios el Hijo según la doctrina de la Trinidad? ¿Murió Dios el Hijo? La Biblia dice que el Hijo murió, en Romanos capítulo 5, verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea, murió Dios el Hijo. Desde la doctrina de la Trinidad, ¿se puede explicar esto? ¿Puede morir Dios? Si la segunda persona, que es el Hijo, el Padre es la primera, el Hijo es la segunda, el Espíritu Santo es la tercera, si los tres son coiguales y coeternos, o sea, los tres existieron siempre y los tres son iguales en poder, en atributos, en omnisciencia, en omnipotencia, en omnipresencia, ellos tienen el mismo poder, ¿cómo puede ser que haya quedado escrito en Romanos capítulo 5, verso 10, que murió el Hijo? ¿Murió Dios entonces, el Hijo? O sea, es muy difícil poderlo explicar desde la teoría de la Trinidad. Es muy difícil desde la doctrina de la Trinidad explicar esto. ¿Quién murió? Si la Biblia dice que el Hijo murió, entonces ¿murió Dios? ¿Acaso puede morir Dios, hermano? Lo que murió desde nuestra doctrina, de lo que nosotros creemos de la unicidad, solo murió la parte humana, que también es la que resucita, la que derramaba sangre. ¿Por qué murió? Porque era necesario derramar sangre. Hebreos capítulo 9, verso 22, dice que sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. Por lo tanto, era necesario derramar sangre. Y Dios es espíritu.
Y si Dios es espíritu, no tiene sangre, es espíritu, ningún espíritu tiene sangre. ¿Qué tuvo que hacer el Señor? Colosenses 2:9. Entrar toda la plenitud de Dios en un cuerpo. ¿Qué tuvo que hacer Dios? 1 Timoteo 3:16. Encarnarse. Dios tuvo que manifestarse en carne. Tuvo que manifestarse en un cuerpo. ¿Entienden? ¿Por qué? Y para derramar sangre. Una sola vez, dice Hebreos, y para siempre. Amén. El derramamiento de sangre era una sola vez y para siempre, para el perdón de los pecados de la humanidad. Entonces, ¿qué fue lo que murió? ¿Murió Dios? No, Dios no murió nunca. Cuando lo que había, Colosenses 2:9, toda la plenitud de la deidad estaba en él. Cuando esa deidad en la cruz sale de él, es que se nubló los cielos, tembló la tierra, se partieron los sepulcros, se rasgó el velo y el Señor descendió a mostrar el infierno quién tenía la llave de la vida y de la muerte. O sea, Él no murió, Dios no muere nunca. Entonces cuando dice que murió Dios el Hijo, ¿por qué murió? Y murió la parte natural de Él, que luego, al tercer día, resucita. ¿Sí? Obviamente en forma diferente, pero esa es otra historia. ¿Vamos bien hasta ahí? Amén. ¿Cuánto quedan? Te quedan 2 minutos. 2 minutos. Ay, Señor Jesús. Bueno, vamos a charlar un poquito sobre esto. Acá quedamos en la placa 12. Yo pensé que iba a llegar por lo menos a la placa 19, que dice fin de clase, placa 19, pero no llegamos.